y recuerdo llegar a gente como Mikel Rico, dando la mano tal, que me viniera ahí a presentarse, hola, soy Mikel, digo, no, ya, sí, yo Carlos, ya a ti te conozco. Lo vives con la ilusión de, pues, de poder representar al Mallorca, de poder jugar al final en el equipo que ves por la tele, luego el primer equipo, ¿no? Luego juegas contra gente que ves en el primer equipo del Barça a lo mejor y son cosas que también te llevas como experiencia. Estoy hablando ahora con los Torres de repente por Instagram. Todo el bombo que se me había dado, toda la noticia que era Carlos, pues se acaba y estoy 2 meses lesionado sin entrenar prácticamente. Es lo más normal, a todo el mundo le ha pasado y es lo que tiene el fútbol, es un negocio y al que no le guste que no juegue. Y en una de estas me llaman que ya no cuentan conmigo, que no hace falta que vaya más a entrenar. Se lo consideraba ya pues prácticamente mi casa, donde iba cada día a entrenar. Y se me hizo fue un poco duro tener que salir y a pesar del descenso, Andratx es diferente. Siempre, a pesar de las derrotas o de estar abajo, el ambiente ahí siempre es bueno, siempre muy sano. Había gente todavía que se acordaba de Andratx por el partido contra el Oviedo y contra el Sevilla, diciendo, oye, esto está saliendo que te vas al Mallorca, tal, ¿es verdad o no? Y yo dije, no, yo no sé nada de esto, a mí no me ha llamado nadie. Verte fuera de casa sin jugar, sin poder hacer lo que has venido a hacer, pero al final estás fuera, estás solo, entre comillas, no tienes a nadie y no puedes hacerlo a lo que has ido a hacer, no puedes ir a jugar a fútbol. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Balears en Joc. Nos acompaña Carlos Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, pues como la de cualquier chaval, de cualquier niño de pueblo, yo soy de Calviá, mis amigos empiezan a jugar a fútbol en el Calviá, el equipo del pueblo, y yo pues no era un niño al que le gustara mucho el fútbol, la verdad, mi madre siempre lo cuenta como anécdota, pero sí que es verdad que todos mis amigos se apuntaron, entonces yo también, con pues, lo típico 4 o 5 años, y ahí empezar en... ¿Eso se corta? ¿Sí? Lo ponemos en el momento. ¿Eso se oye o qué? ¿Sí? Sí, se bueno. todo. Sí, otra vez. Bueno, nada, eso, en el equipo del pueblo y con los amigos desde los 4 o 5 años, pues ahí jugando en el pueblo. ¿Y cómo recuerdas esos inicios, esos primeros partidos? Bueno, pues muy buenos años. Al final es una parte muy bonita del fútbol cuando eres pequeño, estás con los amigos, al final pues vas al cole con ellos, luego los ves por la tarde para jugar, los viernes tienes los partidos, es una etapa muy bonita. Encima hicimos un grupo muy bueno con la mayoría de todos ellos sí son mis amigos a día de hoy, entonces es un recuerdo muy bonito del fútbol de cuando pues el fútbol del pueblo y cuando somos pequeños. ¿Y desde siempre has sido lateral o antes de jugar? Bueno, el campo pequeño, pues sí, también era de estar por la banda, tampoco nunca he sido ni de delantero ni centrocampista ni nada, de estar por la banda siempre y sí, más o menos ha sido la posición. ¿Y cómo se da tu fichaje por el Mallorca? Bueno, yo estoy en Calviá hasta Alevín y el último año de Alevín me llaman para probar. Y estoy, no recuerdo bien, no sé si es un mes o así más o menos entrenando con ellos. Recuerdo que 1 o 2 veces a la semana iba a entrenar con ellos y aparte con el Calviá donde estaba yo. Y nada, ya al año siguiente me llaman de que sí que me habían cogido y desde entonces ya pues desde infantil hasta el último año de juvenil pues estoy ahí en el Mallorca. ¿Y qué significó para ti en ese momento fichar por el Mallorca o no eras muy consciente de...? Sí, bueno, a ver, eres un niño, tampoco eres muy consciente de lo que es, pero lo vives con la ilusión de poder representar al Mallorca, de poder jugar al final en el equipo que ves por la tele, luego el primer equipo, que a veces incluso en algún entrenamiento o algo los podías ver a ellos y pues te hace mucha ilusión poder jugar en el equipo que representa a la isla, pues siempre es un orgullo y más cuando eres un niño. ¿Y qué te encuentras cuando llegas ahí primeros días? Sobre todo tema de instalaciones, que no es lo mismo que en... Claro, al final estando en el Calviá, pues obviamente como cualquier club de pueblo, pues humilde, con las instalaciones justas para poder entrenar y bueno, es verdad que cuando llegas al Mallorca, pues obviamente tienes vestuarios a punta pala, gimnasio, fisios, tienes de todo y campos naturales, también para mí poder entrenar en un campo natural era algo privilegiado y pues sí, la verdad que se valora y se admira mucho eso, sí. ¿Cómo consideras que fue tu evolución en esos años de...? Bien, bueno, al final es un ambiente distinto también, es lo que te decía antes, pasas de jugar con los amigos del colegio a gente que no conoces de nada, pero es verdad que pues
al final en el fútbol haces muchas amistades y recuerdo que fueron años muy buenos. De hecho, sí, hice muchas amistades que a día de hoy mantengo también gracias al Mallorca. ¿Y cómo recuerdas ese salto juvenil que para muchos es un salto complicado? Sí, bueno, como una etapa más. Yo sabía que yo iba año tras año en el Mallorca, yo nunca tuve contrato ni nunca tuve nada, era de los pocos compañeros del equipo que no tenía contrato ni nada y yo iba año tras año, entonces ya sabía que en cualquier momento podía ir fuera, cómo podía seguir. Yo siempre he tenido mucha confianza y nunca he sido ponerme nervioso, entonces sabía que, o me hacía una idea de qué años podía seguir y qué años no. Y para mí jugar pues, en juvenil, por ejemplo, que lo recuerdo una etapa muy bonita, el primer año nacional y los años de División de Honor, pues un orgullo también poder enfrentarte con esa edad también pues, a rivales como el Barça, el Español, esas canteras que pues, bueno, luego juegas contra gente que ves en el primer equipo del Barça a lo mejor y son cosas que también te llevas como experiencia. Recuerdo en el Mallorca jugar en el Mallorca creo que fue, contra el Barça, en aquel momento estaba Ansu y luego debuta con el primer equipo, entonces son pequeños detalles que luego pues dices, joder, juega contra este jugador y al cabo de los meses ha estado en el primer equipo del Barça jugando y eso es algo pues que te llevas, es bonito también. ¿Y cómo recuerdas esa primera temporada de juvenil? ¿Cómo fue ese año? Muy bueno, sobre todo el año del División de Honor con el Mallorca. Teníamos un buen grupo, había una buena piña, lo que es verdad que fue el año de la pandemia, fue cuando hubo COVID, entonces, bueno, sin más, teníamos un muy buen grupo, había un ambiente muy bueno y bueno, yo conocí a amigos que tengo a día de hoy, como por ejemplo Javier Melo, que está conmigo en el Andratx, es de los amigos que conocí ese año y si no llega a ser por la pandemia, pues estamos haciendo un buen año también con el grupo, con Carlos Muñoz de entrenador y Mike Mayans estaban por ahí y era un buen año. Y como el 90% de los jugadores del juvenil te vas al San Francisco en segundo año. El segundo año, correcto, sí, eso era el tercero, sí, el segundo año me voy a San Fran de División de Honor y nada, y hacemos un buen año ahí también. El objetivo de San Fran era la permanencia en División de Honor. Nos salvamos, hicimos un año muy bonito y el siguiente año vuelvo otra vez a División de Honor del Mallorca, que es esto que te he contado, que estuvo muy bien, la verdad que es cuando pasó lo de la pandemia. ¿Y cómo era el ambiente, sobre todo en tema de competitividad y eso en Mallorca? Sí, ya empiezas, en esas edades empiezas un poco ya a tener pues una competencia, rivalidad sana, sabes que estás cerca ya de acabar la etapa formativa de juvenil, de empezar si tienes un poco de suerte, el mundo profesional. Y es verdad que bueno, pues tienes una competencia, pero siempre sana, siempre desde el ambiente profesional y muchas veces son amistades lo que haces en el vestuario, entonces al final forma parte del deporte también. ¿Y cómo sale la opción de fichar por el Andratx en ese primer año de amateur? Pues es, como decías, el acabo juvenil del Mallorca. Es cuando estaba la pandemia, entonces me acuerdo que era un poco raro porque no sabíamos si podíamos entrenar, si no. Yo, como te he dicho, no tenía contrato, entonces yo tenía que ir cada año, iba a prueba prácticamente al Mallorca. Y recuerdo que empezamos a entrenar con el Mallorca por grupos separados y demás. Y si no recuerdo mal, sí, cojo el COVID, tengo COVID, no puedo ir a entrenar y en una de estas me llaman que ya no cuentan conmigo, que no hace falta que vaya más a entrenar porque, bueno, recuerdo que éramos muchos en plantilla, tal, que no cuentan conmigo y que me buscara una salida. Esto pasa a final ya prácticamente cerca de empezar la temporada, entonces es verdad que me veo un poco sin equipo, sin haber jugado porque salía para la competición un par de meses atrás. Y ahí aparece José Contreras, se pone en contacto conmigo, me llama para ir ahí. Además había un par de jugadores que conocía, estaba Llabrés en el Mallorca, había un par de jugadores que conocía en el Andratx y me fui para allá y empezamos. Bueno, llegué la primera semana que empezaba la temporada y a partir de ahí pues muy bien, pero bueno, fue gracias a José, sí. ¿Y cómo va ese primer año amateur? Pues ese primer año amateur es de los mejores, de los que con más cariño recuerdo. Fue un año que para mí salgo del Mallorca, que llevaba, pues, no sé, son 7 temporadas en el Mallorca, que son muchas, se lo consideraba ya pues prácticamente mi casa, donde iba cada día a entrenar. Y se me hizo fue un poco duro tener que salir, pero es verdad que recuerdo que nada más ya el primer entrenamiento ya vi un poco el ambiente y sí que te das cuenta de la diferencia que hay de un vestuario pues, de juveniles, que al final pues, es otra mentalidad, somos más niños, gente que está o gente que quiere ser futbolista o que queremos ser futbolista en ese momento,
y pasas a un vestuario de Andratx, de tercera, con gente veterana, gente que viene de trabajar por las mañanas, y el ambiente era otro y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, me adapté muy bien, el equipo me ayudó muchísimo y era un grupo muy, muy sano y muy divertido. O sea, a día de hoy todavía con José contamos anécdotas de aquel año y la verdad que fue un año muy bueno. ¿Y cómo fue ese año a nivel colectivo? Ese año es el de tercera división, que es el último de segunda B, que es cuando se cambia lo de segunda ref y primera ref. Entonces el playoff era distinto y nosotros el Andratx bueno, vamos creo que primeros casi todo el año, al final creo que quedó primero el Ibiza y nosotros a partir del playoff hicimos la liguilla y subimos, ascendimos a segunda ref, o sea que claro, para mí también fue una cosa, pues el primer año que sales del Mallorca, te vas a un equipo de tercera división que a priori tampoco era para ascender y poder conseguir el ascenso, pues claro, a lo que es ahora la segunda ref. Pues fue, joder, una alegría para todos. Y te quedas ese segundo año que bajáis, ¿no? Correcto, sí. Ese segundo año, bueno, el grupo más o menos se mantiene un poco, el grupo que había de tercera, viene gente nueva y hacemos un buen año, pero bueno, la segunda ref es complicada, pero bueno, es un año muy bonito porque jugamos la Copa también a principio de temporada, que es la famosa aquella que ganamos al Oviedo, luego en el Sevilla, contra el Sevilla perdemos en los penaltis, pero fue un año, pues vivir eso también fue muy bonito y a pesar del descenso, Andratx es diferente, siempre, a pesar de las derrotas o de estar abajo, el ambiente ahí siempre es bueno, siempre muy sano. Vale, y ya que lo has dicho, ¿cómo fue vivir esas noches de Copa del Rey en Saplana? Aquello fue una pasada, fue increíble. O sea, a día de hoy lo recuerdo y mucha gente, de hecho cuando salí luego a la península a jugar, había gente todavía que se acordaba de Andratx por el partido contra el Oviedo y contra el Sevilla. Y aquello para el pueblo, al final Andratx es un pueblo pequeño que no ha vivido muchas noches de ahora ya se está acostumbrando a vivir más días así, pero en aquel momento no había vivido mucho tampoco de esto y poder recibir a un Oviedo en Saplana, ganarle, todo el pueblo, toda la gente que vino, el ambiente era espectacular. Luego cuando nos tocó el Sevilla también, que era de los equipos más grandes que nos podía tocar, fue mágico, fue increíble. Llegar a los penaltis contra el Sevilla fue también, o sea, aquello me acuerdo que lo vivimos con una ilusión tremenda, el ambiente que había era de pase lo que pase, esto hay que disfrutarlo y es felicidad pura, vamos. El golazo que mete Llabrés. Sí, Llabrés vive del gol ese todavía. ¿Y alguna anécdota de esos dos partidos se va a contar? Sí, bueno, anécdota, bueno, una tontería contra el Oviedo, todos queríamos camiseta y como ganamos, yo creo que nadie se acordó de pedir camisetas del Oviedo y al final se fueron y nos quedamos sin las camisetas del Oviedo que todo el mundo las queríamos. Y luego contra el Sevilla ya íbamos todos que sabíamos que no podía pasar a eso, todo el mundo quería pedir una camiseta para tener de recuerdo. Yo me acuerdo que a mí me gustaba y me gusta mucho Oliver Torres, que estaba en el Sevilla en aquella época. Y en una jugada, no sé si fue en el descanso, que le digo a ver si me puede dar la camiseta, me dice que sí. Y al final del partido me la da. Entonces yo estaba feliz de poder tener su camiseta y luego como idea de estas de fan un poco, le escribí por Instagram un mensaje dándole las gracias porque se la había pedido en el descanso y luego él se acordó de dármela. Y le escribí como, digo, bueno, si lo lee, pues le he dado las gracias, le mandé una foto con la camiseta, le di las gracias y me contestó. Y estuvimos un rato hablando de la temporada, me deseó mucha suerte y tal, y lo recuerdo también como que cuando me contestó no me lo creía. Y dije, hostia, estoy hablando ahora con los Torres de repente por Instagram. ¿Y cómo fue vivir un descenso? ¿El ambiente del vestuario notabas que estaba bien o que iba peor? O... Bueno, es duro, o sea, es duro descender porque al final estás todo el año trabajando para poder salvarte. Nadie se merece descender porque al final es algo que todos los equipos lo dicen, no lo merecíamos, es difícil merecerte un descenso. Y recuerdo que nosotros fue de las últimas jornadas, creo que fue la última, de hecho, en Ibiza, que si ganábamos nos salvábamos, sí, si ganábamos nos salvábamos y perdimos. Entonces, es verdad que Andratx no tienes la presión de otros clubes que indirectamente te hace pues tomarte a lo mejor todo peor, pero sí que es verdad que fue un palo porque había sido un año bonito con lo de la Copa, tener el Andratx en segunda ref era algo que pues hacía mucha ilusión a todo el mundo, al pueblo, a la directiva, entonces nos hubiese gustado mucho mantener la categoría, pero bueno, tienen que descender unos cuantos equipos y ese año nos tocó a nosotros y es un poco, fue una parte también del fútbol. ¿Y cómo sea tu fichaje por el Cartagena? Bueno, yo ese año sabía ya que,
quería irme a la península ya a jugar, quería dar un poco el salto de salir de Mallorca. Y bueno, ese verano estamos negociando con un par de equipos que se ponen en contacto conmigo. Y a última hora, porque sí creo que fue de los últimos, aparece el Cartagena y me ofrece la posibilidad de jugar en segunda ref, es un filial, y de empezar la pretemporada con el primer equipo. El filial empieza más tarde y me ofrecen a mí la posibilidad de empezar en julio así a entrenar ya con el primer equipo, y cuando empezara el filial pues irme con ellos. Y claro, para mí eso, pues al final el año de segunda ref es una pasada, pero vienes de jugar en juvenil, en tercera y en poco más. Entonces claro, de repente verme entrenando con jugadores de segunda división, pues yo no lo dudé, dije, no, vamos aquí de cabeza, solo por poder entrenar con ellos, aunque sea un mes, 2 meses, lo que dure, pues vamos para allá de cabeza, no lo dudé mucho. Y bueno, esto no tiene nada que ver con esto, creo, pero ¿hubo algún momento, me suena que lo vi en alguna parte, que volvías a fichar por el Mallorca? Bueno, sonó, pero no, o sea, este verano que descendemos con el Andratx, hubo varios equipos Cuando se vaya a Bres, el Mallorca. Sí, hubo varios equipos que se ponen en contacto conmigo. La verdad que el Mallorca en ningún momento me llamó, sonó, yo me acuerdo que yo leía por Twitter también. Ah, yo lo leí por Twitter. Sí, que el Mallorca va detrás y demás. El Mallorca no se puso nunca en contacto conmigo y no me llamó en ningún momento. Entonces no, pero es verdad que me acuerdo que además mi representante me llamó, no sé qué, sí, mi representante o no sé qué equipo me llamó también diciendo, oye, esto está saliendo que te vas al Mallorca, tal, ¿es verdad o no? Y yo dije, no, yo no sé nada de esto, a mí no me ha llamado nadie. Bueno, era eso, era solo curiosidad. Sí, todo. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Cartagena? Pues me encuentro que lo que es el mundo profesional de fútbol. Al final, un equipo en segunda división, llego yo a entrenar con ellos. Claro, y empiezo a ver a jugadores, pues Ortuño, Jairo, Miquel Rico, de Blasis. Veo jugadores que digo, o sea, me acuerdo además que llegué, bueno, el primer día de todos, la presentación de todo lo nuevo, demás, en el estadio, y a lo mejor había que estar a las 6 o así de la tarde. Yo me presenté a las 4 en el estadio, estuve como 2 horas antes en el estadio, no había nadie, yo llegué, me dijeron, no, por aquí, y me metí en el vestuario yo solo, y me vino uno de los delegados y me dijo, no, está como que enhorabuena, está muy bien que llegues, que tengas ganas de empezar, pero faltan 2 horas para que venga la gente y tal. Pero claro, yo quería estar ahí ya, y recuerdo llegar a gente como Miquel Rico, dando la mano tal, que me viniera ahí a presentarse, hola, soy Miquel, digo, no, ya, sí, yo Carlos, ya a ti te conozco, encantado. Pero nada, luego entrenar muy bien, enseguida te adaptas, gente, al final no dejan de ser personas y muy bien, pero bueno, es otro ambiente, es un ambiente ya profesional, es un ambiente de, igual que te decía del Andratx el primer año cuando llego, es gente que viene de trabajar, gente que se entrena por las tardes, pues ahí estás con todo lo contrario, ambiente profesional, gente que vive muy bien de esto y que tiene muchos partidos a la espalda, entonces es un ambiente distinto. ¿Y cómo se te da la noticia de que vas a ir convocado en el primer equipo, que vas a llegar a debutar y todo eso? Bueno, eso empiezo con el primer equipo en pretemporada, luego cuando el filial empieza ya vuelvo a bajar con el filial y es verdad que en aquel momento, el primer año, Cartagena trabajaba, o a mí me gustaba mucho cómo trabajaba la cantera, estaba el primer equipo y el filial, entrenábamos en la misma ciudad deportiva, entonces los campos estaban pegados y es cierto que si faltaba algún jugador enseguida subía uno del filial, si pasaba algo el filial, muchos del equipo estábamos muchas veces en dinámica del primer equipo y entrenábamos con ellos, entonces no cuando te llaman para ir a entrenar con ellos no es algo nuevo tampoco, sigue haciendo mucha ilusión, pero no es algo que te pille como un nerviosismo enorme porque ves en el día a día compañeros tuyos entrenar con ellos, compartes a veces gimnasio con ellos, entonces al final te vas un poco acostumbrando. Y recuerdo que fue por Navidad más o menos que empiezo ya a estar más en dinámica de primer equipo, que empiezo más a entrenar con ellos, eran 2 laterales derechos, uno se lesiona. Y en Navidad creo que sí, está un par de semanas lesionado, en Navidad el mercado de invierno se va. Y como solo había un lateral derecho, pues yo paso a entrenar cada día con el primer equipo y estábamos Iván Calero y yo de laterales. Y entrenando con ellos un poco, al final en un partido, claro, éramos solo 2 laterales y en el partido contra el Granada, si no recuerdo mal, sí, en Granada, a Calero está jugando, le sacan amarilla y era la quinta. Entonces, claro, yo ya había hecho cuenta, ya sabía que si le pasaba algo a Calero, el único lateral que había era yo, a no ser que el míster hubiese querido poner a algún central o algo, que también hubiese sido lo más normal del mundo.
pero bueno, que sabía que si quería poner a un lateral, el que había era yo. Entonces, cuando le sacan la amarilla ahí en Granada, recuerdo que es la quinta y digo, ostras, próximo partido contra el Huesca, no hay lateral. Y empiezo a entrenar con ellos y a medida que empezamos a hacer la táctica un poco de la semana y tal, ya veo que todo apunta a que voy a jugar. Y nada, y mira, acabé al final ese partido de juego y pues sí, es verdad que eso sí que es el debut en segunda división, es algo que no se me va a olvidar nunca. Vinieron encima, pudo venir mi padre, mi hermano y un amigo, esa semana vinieron a mi casa y estuvimos ahí, pudieron ver el partido en directo en el campo y lo recuerdo como algo increíble, la verdad, en mi carrera, sí. Vale. ¿Y qué significó para ti poder debutar en segunda división? Bueno, es un poco el sueño que tienes cuando me llama el Cartagena para empezar con ellos y mencionan el primer equipo que también, como es lógico, lo utilizan un poco para que vayas ahí, es lo más normal del mundo, pero sí que se te pasa por la cabeza el decir, ostras, si se junta un poco todo y puedo debutar, es cumplir un sueño de poder verte en el fútbol profesional, aunque sea un partido, que más o menos al final es lo que fue, pero para mí ha sido todo. Y lo recuerdo como algo increíble. Esa semana, además, como te digo, esa semana pudo estar mi hermano y mi padre, pudieron estar conmigo, que gente me ayudaron mucho. Recuerdo que estaban ellos súper nerviosos, estaban cagados. Mi hermano le veía la cara a mi padre que estaban... Y yo estaba muy tranquilo, yo no me suelo poner nervioso, ni suelo tener presión ni nada. Y recuerdo entre semana, los primeros entrenos, que ya veo que voy a ser titular. Además, más o menos estaba Luis Carrión de entrenador, que están ahora en el Oviedo. Y más o menos lo conocía por lo que había entrenado con ellos y sabía que podía atreverse perfectamente a ponerme de titular. Y ya cuando llega jueves, viernes, ya noto que voy a ser titular. Además, vienen los capitanes después de un entreno y me lo dicen, así como de broma, que así tengo miedo o no, que voy a jugar. Recuerdo que De Blasi me lo dijo así, me lo comentó como así en plan de coña, a ver si estaba cagado o no, y dije que no, que adelante. Y me acuerdo que fue, bueno, nada más pitar el árbitro, recuerdo que era, bueno, ahora ya sí que sí, estábamos calentando y es verdad que calentando antes del partido decía, bueno, voy a, hasta que no empite el árbitro y me vea jugando, no sea cosa que a ver si se va a arrepentir a última hora de quitarme o me voy a hacer daño calentando, lo que sea. Y cuando el árbitro pita el inicio y me veo ya jugando ahí en el estadio con el Cartagena, con nivel profesional, ya sí que digo, va, ya está, ya lo he conseguido, ahora a disfrutar. ¿Y cómo acaba esa temporada, tanto a nivel individual como colectivo? Pues podría haber acabado bastante mejor, pero bueno, acabó ese partido de Cartagena que debuto, empatamos a 0, salgo MVP del partido, entonces era como que había debutado y estábamos en una época en Cartagena, llevamos un par de partidos que no ganábamos, creo, que no llevábamos muy buena dinámica y como que fue un poco la noticia del momento, que había debutado, que lo había hecho muy bien y tal. Y parecía como que se me iba a dar un poquito más de bombo en el primer equipo, pero es verdad que en ese partido me lesiono. La primera parte fue un golpe, una patada innecesaria por la adrenalina un poco que llevas encima y me lesiono la rodilla, acabó el partido, pero en el momento en el que salgo me ducho y todo, en el momento en el que salgo de la ducha se me baja un poco la euforia, intento dar un paso y ya noto que algo ahí no iba bien y estoy cerca de 2 meses lesionado, entonces todo el bombo que se me había dado, toda la noticia que era Carlos, pues se acaba y estoy 2 meses lesionado, sin entrenar prácticamente. Y cuando vuelvo otra vez con el filial, que para mí no había ningún problema. O sea, el filial estaba encantado, teníamos un grupo genial, un entrenador que era una pasada. Y vuelvo otra vez con el filial, pero bueno, ya te has caído un poco de la hora en la que ibas, ya no la puedes aprovechar. Y al final, vuelvo otra vez al filial, jugamos. Al final el filial peleábamos por no descender, nos salvamos. Y dentro de lo malo, pues acabé jugando con el filial otra vez, que siempre también se agradece. ¿Y cómo te afecta a ti esa lesión? Bueno, al final intentas en el mundo del fútbol relativizar un poco todo. Cuando las cosas van muy bien es importante disfrutarlas, es importante ser consciente de la alegría de lo que significa, de lo que te ha costado y todo, pero también tienes que tener un poco los pies en el suelo, tener cabeza siempre, porque luego cuando vienen mal dadas, que en el fútbol es lo más normal del mundo, también tienes que ser consciente de que ni antes somos muy buenos, ni éramos muy buenos, ni ahora somos la última mierda, ¿no? Entonces, siempre un poco relativizando todo y siendo consciente de que ha pasado así, pues lo que esté en mi mano para hacerlo, pues para mejorar se hace, para volver antes se hace y lo que no dependa de mí, pues empechugar con ello y ya está. Al final, luego empiezo otra vez con el Cartagena el segundo año, empiezo otra vez en primer equipo y vuelvo a jugar partidos en segunda división, entonces, ya te digo, no hice lo que pude y no me fue tan mal porque luego volví a jugar otra vez con ellos, así que
Pues eso te iba a preguntar, que cómo fue ese segundo año en Cartagena. Sí, el segundo año empezamos, ya no sigue Luis Carrión, que para mí me dio pena, bueno, me dio pena, obviamente yo no compartí toda la temporada como los jugadores del primer equipo, pero es verdad que fue el entrenador que me hizo debutar y para mí, pues oye, fue algo... Había demostrado que había confiado en mí y yo había jugado bien, entonces le había devuelto esa confianza, entonces pensaba que si seguía él pues podría tener alguna oportunidad más, pero vino Víctor Sánchez del Amo al equipo y desde el principio confió muchísimo en la cantera. Empezamos bastantes jugadores del filial con el primer equipo y recuerdo que el primer partido no jugué, yo estaba en dinámica de primer equipo, iba convocado con ellos, el primer partido no jugué y luego el segundo, un viaje que íbamos a Andorra, entrenábamos y nos íbamos. Y uno de los jugadores en principio le salió una oferta del extranjero pues al final de mucho dinero que no podía decir que no. Era un central, nos dijo el mismo, creo que era viernes, sábado, nos dijo que no entrenaba porque se había dado esto. Y en el entreno ese veo que me pone a mí de titular. Y digo, hostia, que vuelvo a jugar. Ahora no ha hecho ninguna cosa rara, no ha puesto otro jugador, ha puesto al lateral, lo ha puesto de central y a mí de lateral. Y efectivamente vamos a Andorra, soy titular, juego. El siguiente partido viene el Levante y también juego. Lo que es verdad que empezamos horrible la temporada, perdiendo prácticamente todos los partidos y enseguida ya hubo cambio, ya bajaron los del filial, quitado un par, nos bajaron ya todos, al poco tiempo cesaron también al entrenador y luego ya enseguida volví ya con el filial y estuve quitado algún partido de Copa del Rey con Calero, que fue el entrenador que vino, que también era una pasada, era increíble entrenar con él. Ya estuve aquel año en dinámica de filial hasta Navidad, que es cuando me lesiono, y a partir de ahí ya no volví a jugar mucho porque las lesiones no me respetaron. ¿Y cómo te afecta esa segunda lesión? Bueno, eso ya es mi segundo año de Cartagena, que sabía que se acababa mi contrato ya, la segunda vuelta, y la dinámica ya no es tan buena en el club. Ya el primer equipo no cuenta mucho conmigo en aquel momento. Sí que es verdad que entreno mucho con ellos y lo recuerdo también como algo increíble, porque estaba Calero, que hoy en día ahora mismo está en el Levante, y recuerdo que era un entrenador increíble, que se notaba que iba a seguir subiendo porque o al menos el mensaje no cala igual a todo el mundo. Los del filial pues siempre vamos más motivados que los que están ya en el primer equipo, pero aún así recuerdo que era una pasada de estar entrenando con él. Pero cuando ya me meto en dinámica de filial, el filial ese año no funciona bien, vamos últimos prácticamente toda la temporada. Y en Navidad, cuando me lesiono y veo que lo más probable es que no vuelva a jugar en lo que queda de temporada, en los últimos meses, pues ya sí que empiezas a perder un poquito la ilusión esa de todo lo que habías conseguido, de que te habías visto ahí arriba, te habías visto jugando en segunda. Al final, ese año empiezo la temporada jugando en segunda división y lo termino pues lesionado, sin jugar, y acabo la temporada prácticamente sin equipos, porque llevo medio año sin jugar, habiendo descendido. Y son un poco las dos caras del fútbol, ¿no? Empiezas siendo segunda división, ¿qué pasa? Todo el mundo te llama, todo el mundo te quiere, cada partido 200 mensajes, 200 equipos, y acabas, no pasa ni un año y no te llama nadie, no te quiere nadie, pero forma parte del fútbol también, entonces es lo más normal, a todo el mundo le ha pasado y es lo que tiene el fútbol, es un negocio y al que no le guste que no juegue. Y se te acaba el contrato y te vas al Orihuela, ¿no? Y me voy al Orihuela, sí. Sí, el Orihuela estaba en mi categoría, en segunda ref, y es verdad que contra Orihuela jugué en los dos partidos y jugué bastante bien, entonces sabía que me seguían un poco la pista. Y cuando me llaman, pues también me parece un lugar atractivo, un sitio atractivo, porque es verdad que Orihuela es un sitio que se respira mucho fútbol, es un ambiente bueno, y quería un poco también volver a recuperar la confianza, volver a jugar en un sitio que fuese así un poco más humilde, pero bueno, que el Orihuela venía de hacer playoff para ascender a primera ref y que ha sido un equipo grande. Y bueno, y sigue siendo. Lo que pasa es que cuando firmo por el Orihuela llego y la segunda semana de entrenamientos, creo que si no completo ni 3 semanas de entrenamientos, me lesiono de otra cosa, me rompo un tendón del cuádriceps y ya empieza otra vez lesiones. La lesión no me recupero bien, intento entrar, pero hago 2 entrenamientos y tengo que volver a salir. Bueno, una rueda de lesiones, típico también del fútbol. Y pasan los meses. Recuerdo un partido en Jerez, que salgo 10 minutos, que estaba lesionado
y yo lo sabía, pero ya era como digo, ya que quiero jugar en algún momento y salgo 10 minutos y apenas puedo jugar tampoco. Y eso es lo único que dice en Orihuela, jugar 10 minutos un partido y en Navidad me comunican que no cuentan conmigo porque, bueno, como es lógico, al final forma parte del fútbol también, que un equipo no quiera contar contigo, yo lo entendí enseguida, no pude jugar en ningún momento, entonces quieres traer uno que pueda jugar. Lo entendí completamente, no hubo ningún problema. Lo que sí que es cierto que ya llevaba pues prácticamente un año sin jugar y sí que ya verte fuera de casa sin jugar, sin poder hacer lo que has venido a hacer, pero al final estás fuera, estás solo, entre comillas, no tienes a nadie y no puedes hacerlo a lo que has ido a hacer, no puedes ir a jugar a fútbol. Entonces sí que es verdad que ahí es cuando dije, no quiero escuchar nada, me vuelvo a casa, si el Andratx quiere que vuelvo ahí y necesito jugar otra vez y necesito estar en casa. Y ahí es cuando la Navidad pasada que volví al Andratx. Y por eso Andratx, que venía de una muy mala dinámica de no ganar. Correcto, que venía de estar en descenso, de hacer una primera vuelta terrible, pero me daba igual, no miraba ni, de hecho con mi representante hablando de otros equipos que podían salir y tal, yo en aquel momento necesitaba estar en casa, coger confianza otra vez, ya no coger confianza, pero no estar todo el tiempo pensando en el fútbol y en lesiones y quiero jugar en un sitio y en otro, necesitaba un poco de calma. Y hablé con José, me dijo que por supuesto contaba conmigo, yo tengo muy buena relación con él. Y mira, al final pues llegué al Andratx, jugué 3 partidos y me volví a lesionar toda la segunda vuelta, pero es verdad que el equipo se salvó. Y por eso justo por lo que te decía que necesitaba volver. Volví a casa y me volví a lesionar, pero ya el ambiente dentro de mí era otro, ya el ambiente estaba en casa, conocía a todo el equipo, estás con tu familia, con tus amigos y no es todo el fútbol, ya no es tu día a día, no es el fútbol, ya tienes otras cosas que hacer en el día a día. Yo estudio, ya tenía otras cosas que hacer, pero es verdad que ya tienes más planes, no todo gira alrededor del fútbol, entonces puedes despejarte un poco más. Y me vino bien, a pesar de apenas poder jugar tampoco la temporada pasada, estar en casa me ayudó mucho, sí. ¿Y esta temporada has empezado jugando también en el Andratx? Sí. Sí, esta temporada ya inicias el proceso de recuperación, ya una vez más pues sientes otra vez que puedes volver a jugar, el proceso de siempre que conlleva una lesión. Y cuando empezamos la pretemporada con el Andratx, yo ya sabía, ya le dije a José que si él me quería, yo quería seguir aquí. Y nada, y empiezo con ellos y a día de hoy bien, de momento estoy jugando, me noto bien, me noto cómodo, entonces nada, seguir y de momento bueno, hemos empezado bien, no ha sido un mal arranque. ¿Y qué objetivos, tanto personales como colectivos, tienes para esta temporada? Bueno, a nivel individual pues volver a jugar, tener continuidad jugando otra vez. Al final llevo prácticamente una temporada y media sin poder tener una continuidad de jugar 20 partidos y es lo que necesito y lo que quiero, volver a jugar, volver a encontrarme a gusto, sin molestias, sin lesionarme cada X tiempo y a nivel colectivo pues la salvación es el objetivo del Andratx siempre, intentar salvarse. La categoría es muy complicada, la segunda ref es muy dura y el objetivo es la salvación. ¿Y cuál ha sido tu mejor momento y tu peor momento a lo largo de tu carrera? Bueno, el mejor momento me quedaría con el debut. El debut, la semana de entrenamientos, esa que sé que voy a jugar, el debut, salir MVP, las semanas de después, todo aquello fue increíble. Lo viví como algo que desde pequeño sueñas y fue increíble. Luego lo peor es cuando llego al Orihuela. El medio año que estoy en Orihuela, ahí es verdad que cambió un poco mi mentalidad con el fútbol. Sí que hice muy buenos amigos ahí, estuve muy a gusto y me hubiese encantado que se hubiese dado bien en Orihuela porque es un sitio al que en parte le tengo cariño. Pero es verdad que cuando me lesiono otra vez ahí veo que no soy capaz de arrancar, de volver a jugar, sí que ahí es cuando digo ya que hay que hacer un parón porque no estaba bien, no me estaba encontrando bien y es cuando digo hay que volver a casa y parar un poco esto del fútbol. Y si te tuvieses que mojar y decir un solo entrenador de tu carrera, ¿con cuál te quedarías? A ver, obviamente yo con José Contreras, el que tenemos ahora, tengo una relación buenísima. Él ha confiado en mí pues la última vez en Navidad cuando fui, que
que llevaba mucho tiempo sin jugar y confío en mí, cuando salí del Andratx también y me ha hecho crecer mucho y gracias a él en parte también he podido debutar en segunda y todo y le tengo un cariño especial y me quedaría con él por todo lo que hemos vivido. Pero es verdad que el entrenador que me hizo debutar en segunda división y con el que más disfruté entrenando fue con Luis Carrión, que está ahora en el Oviedo, está ahora entrando otra vez en primera división y yo recuerdo que aprendía mucho en cada entrenamiento, con sus charlas antes de los partidos, con todo. Es verdad que compartía mucho su manera de ver el fútbol y lo recuerdo como de lo mejor que me ha entrenado ha sido él, sí. ¿Y cuál ha sido el mejor compañero que has tenido? Tanto a nivel de... Joder, no me sale. Tanto a nivel de nivel... Personal, de nivel deportivo nivel deportivo y a nivel personal. Bueno, he hecho muchos amigos, la verdad. En el fútbol he hecho muchísimos amigos, muchísima gente que a día de hoy que tengo buenísima relación. Si tuviese que elegir, con uno no me podría quedar, pero he hecho con Saldaña, que fue un portero que estuve en el Cartagena B, compartí historia con él y a día de hoy somos muy amigos, hablamos muchísimo y le quiero un montón. Y otros amigos como Nacho Páez, que estuve también en el Cartagena, también debutó en segunda división. Me llevo muy bien y con muchísimos jugadores. Kamal, que es un gran jugador también aquí en Mallorquín, que conocí en el Orihuela y fue y nos hicimos gran amigos y también me ayudó mucho en el proceso en el que estaba, me ayudó mucho y es un jugador muy bueno y a nivel personal de los que con más cariño recuerdo, sí. ¿Y sabrías decir cuál ha sido el jugador que más te ha costado defender? El jugador que más me ha costado defender, pues te podría decir cualquier partido de los que jugué en segunda, de Andorra, Levante y Huesca. Yo creo que esos extremos eran de lo mejor, pero recuerdo también un partido contra el Elche fue. Sí, un partido contra el Elche de un trofeo que hacía el Cartagena, que jugué con ellos, un trofeo de estos de pretemporada, y jugamos contra el Elche y estaba Mojica, el lateral izquierdo, que era del Mallorca, y coincidí en el campo. Él estaba de lateral izquierdo, yo el lateral derecho, y él me atacaba a mí. Y recuerdo que yo salí 15 minutos, a los 5 minutos a él lo cambiaron, pero esos 5 minutos me atacó 3 veces y yo no sabía por dónde cogerle. Aquel tipo corría una barbaridad. ¿Y qué consejo le darías al Carlos de 18 años? Una buena pregunta esa, ¿eh? Bueno, nada, le diría un poco lo que he hecho, ¿eh? No cambiaría mucho mi manera de actuar de todo lo que he vivido. Sobre todo que disfrute, que sea consciente de que lo bueno llega, pero lo malo también. Entonces, como te decía antes, cuando las cosas van bien hay que disfrutarlas, hay que reír, hay que aprovecharlas, pero siendo consciente luego de que cuando las cosas vengan mal tampoco va a ser el fin del mundo. Entonces, siempre intentar estar ahí en punto intermedio. ¿Y qué significa para ti el fútbol a día de hoy? Bueno, a día de hoy para mí el fútbol desde que soy pequeño es todo. O sea, siempre mi vida ha girado en torno al fútbol, mis tardes han girado en torno a ir a entrenar, los fines de semana estar ocupado por partidos. Entonces, para mí el fútbol es mi vida, pero es verdad que bueno, yo estoy estudiando una carrera, yo tengo también otros proyectos, otras metas personales también. El día de fútbol lo que hago es disfrutarlo el día a día, disfrutar de jugar, disfrutar de ir a entrenar y para mí lo mejor que tiene el fútbol son las compañías, es la gente que conoces, el ambiente que creas, las dinámicas que se obtienen jugando y para mí eso es lo mejor y es lo que me llevo del fútbol y lo que significa el fútbol para mí, la gente que conoces y lo que te llevas de eso. Y el día que cuelgues las botas, que aún queda para eso, Esperemos que sí. ¿Piensas seguir ligado al fútbol de alguna manera? ¿Un entrenador, segundo entrenador? Puede ser, pero no, en principio me gustaría seguir ligado, pero quizá más a nivel ya de pueblo, el equipo de mi pueblo, el Calviá. Me gustaría acabar jugando en el Calviá, en el equipo de mi pueblo. Yo no he podido jugar en el amateur de mi pueblo y es algo que tengo claro que quiero hacer. O sea, no me quiero retirar y luego ir ahí a jugar. Yo cuando crea que ya no puedo competir en un nivel alto, en un nivel profesional, semiprofesional, me gustaría ir a Calviá a jugar con mis amigos y sobre todo a jugar con mi hermano. Y ya, última pregunta, si tuvieses que hacer un
11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Si tuviese que hacer un 11 por nivel, obviamente cogería la plantilla del Cartagena, porque al final son jugadores que han jugado en primera, en segunda división. Pero si tuviese que hacer un 11 de compañeros, pues me voy a dejar un montón, pero bueno. Te puedes meter a ti, que no lo he dicho. Me puedo meter a mí, ¿no? A ti. No me voy ni a meter. De portero, venga, podría coger un montón de porteros porque es verdad que me suelo llevar bien con los porteros. Los porteros dicen que están locos, se suele decir, y yo me suelo llevar muy bien con ellos. Entonces, cogería a Saldaña, que es el compañero que te he comentado antes, luego cogería de portero. De lateral derecho pondría a Nicoli. Está conmigo ahora, lo están poniendo de central, pero es más lateral. De centrales, pues pondría a Josep Jaume, que está en el Baleares, está en la Segoviana ahora, es un muy buen amigo mío. Y a Raúl Prada, que está en el Unionistas, también jugó conmigo en el Mallorca. No juega de lateral, ¿no? Sí, pero lo vamos a poner de central. Puede jugar de central. O modo FIFA. Sí. De lateral izquierdo pondría a Miquel Femenías, que no juega ya. Ha tenido problemas de rodilla y mucho lío. No juega a día de hoy, pero es uno de mis mejores amigos y compartí historia con él en Mallorca y es un gran jugador, o sea que lo pondría sin problema. Luego en el centro del campo pues pondría a Nacho Pais, que está jugando ahora en Uruguay, en el Danubio, está jugando y es de los mejores amigos que he hecho también en el fútbol. Pondría a Kamal, que está en la Minera ahora, que lo conocí en el Orihuela, y pondría a Guille, que es un compañero que tuve que está en la Unión, que tuve en el Cartagena también. Jugaría con estos tres. Y luego arriba, por la derecha pondría a Diego Iglesias, que jugó conmigo en el Cartagena también y está en el Jerez ahora, que es era un jugón y también de los amigos que he hecho, me llevo muy bien con él. ¿Quién más pondría? A ver, de punta tengo que poner a Pascu, porque me puso a mí porque contaba chistes y le hacían gracia. Pascual me puso a mí de lateral, pues lo tendré que poner de delantero porque se ríe de mis chistes. Por jugar no lo pondría, pero bueno. lo pondremos de punta a Pascual. Y de extremo izquierdo, pues... Estaría feo que no pusiera a Llabrés, la verdad, ser el capitán y tal, pero vamos, tampoco... Sí, de extremo izquierdo pondría a Llabrés, venga. Que luego si no me meterá caña. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Carlos, por venir y por ampliar el proyecto. A vosotros por invitarme, es un placer.